En este momento, mientras escuchas esto, hay problemas en tu vida que parecen imposibles de resolver. Tal vez se trate de una relación que se está desmoronando, una carrera estancada, estrés financiero que te mantiene despierto por la noche o hábitos personales que parece que simplemente no puedes romper. Has probado todo lo que se te ocurre, pero nada funciona. Los problemas siguen volviendo, a veces con más fuerza que antes. Esto es lo que estoy a punto de contarles y que cambiará todo. La razón por la que estás estancado no es porque tus problemas sean demasiado complejos o porque no seas lo suficientemente inteligente. Es porque nunca te han enseñado cómo resolver realmente los problemas. Has estado usando prueba y error, esperando que algo funcione. Pero la esperanza no es una estrategia. Lo que voy a compartir con ustedes es un enfoque sistemático que funciona para cualquier problema, sin importar cuán grande o complejo sea, o cuánto tiempo lleve lidiando con él. Esto no es motivación. Esto no es pensamiento positivo. Este es un marco paso a paso que transforma el caos en claridad y los obstáculos en oportunidades. Al final de este vídeo, tendrás un conjunto de herramientas mentales que la mayoría de las personas nunca poseerán. Sabrá exactamente cómo resolver cualquier desafío, eliminar la confusión y ejecutar soluciones que realmente funcionen. La diferencia entre las personas que prosperan y las personas que sobreviven no es la suerte. Es su capacidad de resolver problemas con mayor rapidez y eficacia que los demás. Capítulo 1. La razón por la que la mayoría de las personas permanecen estancadas en los mismos problemas año tras año no es porque carezcan de inteligencia o de recurso. Esto se debe a que han sido programados para pensar en los problemas de una manera completamente equivocada. Desde la infancia nos enseñan que los problemas son cosas malas que nos suceden, obstáculos que bloquean nuestro camino o señales de que algo anda mal en nuestras vidas. Esta mentalidad no solo es incorrecta sino también destructiva. Permítanme compartir con ustedes una verdad fundamental que cambiará todo. Los problemas no son tus enemigos. Los problemas son información. Cada desafío que enfrentas es la forma que tiene tu vida de darte datos sobre lo que necesitas cambiar, qué habilidades necesitas desarrollar o en qué dirección necesitas moverte. En el momento en que dejas de ver los problemas como ataques y empiezas a verlos como inteligencia, todo cambia. Piensa en las personas más exitosas que conoces o has estudiado. ¿Tienen menos problemas que el resto? En absoluto. Tienen más problemas. Problemas más grandes y problemas más complejos. La diferencia es que han aprendido a ver los problemas como combustible en lugar de barreras. Entienden que cada problema resuelto los hace más fuertes, más inteligentes y más capaces de afrontar el próximo desafío. Es por esto que los pobres siguen siendo pobres y los ricos se vuelven más ricos. No se trata de dinero, se trata de capacidad para resolver problemas. Los pobres evitan los problemas, se quejan de los problemas y esperan que alguien más resuelva los suyos. Los ricos buscan problemas, aceptan desafíos difíciles y construyen su riqueza resolviendo problemas que otros no abordan. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Piensan que tener una actitud positiva ante los problemas es suficiente. Intentan replantear su mentalidad sin desarrollar realmente las habilidades para resolver nada. La mentalidad importa, pero la mentalidad sin método es solo una ilusión. La verdad es que la resolución de problemas es una habilidad que se puede aprender. No es un talento con el que naces o sin él. Es un proceso sistemático que se puede enseñar, practicar y dominar. Así como puedes aprender a conducir un coche o tocar un instrumento, puedes aprender a resolver problemas con precisión y confianza. La mayoría de las personas abordan los problemas de forma reactiva. Algo sale mal y de inmediato empiezan a intentar soluciones sin entender realmente a qué se enfrentan. Es como intentar arreglar el motor de un coche sin saber cómo funcionan los motores. Puede que tengas suerte de vez en cuando, pero la mayoría de las veces empeorarás las cosas. Los solucionadores de problemas de élite, las personas que parecen tener soluciones para todo, siguen un proceso. No se lanzan a la acción sin más. No solo piensan pensamientos positivos, utilizan un enfoque sistemático que divide la complejidad en partes manejables, identifica causas profundas en lugar de síntomas y genera soluciones que realmente abordan el problema central. Este proceso tiene 4 etapas fundamentales, y cada problema que alguna vez enfrentes, no importa cuán único parezca, seguirá estos mismos patrones. Lo primero es la identificación del problema, donde aprendes a ver con qué estás lidiando realmente en lugar de con qué crees que estás lidiando. El segundo es el análisis de la causa raíz, donde se profundiza más allá de los síntomas superficiales para encontrar la fuente real del problema. En tercer lugar está la generación de soluciones, donde se crean múltiples opciones en lugar de conformarse con la primera idea que viene a la mente. En cuarto lugar está la implementación y optimización, donde se ejecuta la solución y se la perfecciona en función de los resultados. Pero antes de sumergirnos en este marco, es necesario comprender las trampas mentales que mantienen estancadas a la mayoría de las personas. Estas son las barreras invisibles que impiden el pensamiento claro y la acción eficaz. Si no reconoces estas trampas en ti mismo, ningún marco de resolución de problemas te ayudará. La primera trampa es el secuestro emocional.
Cuando surgen problemas, especialmente los inesperados, los centros emocionales del cerebro se activan antes que los centros de pensamiento lógico. Te sientes estresado, enojado, frustrado o en pánico, y estas emociones nublan tu juicio. Tomas decisiones en función de cómo te sientes en lugar de lo que la situación realmente requiere. Los solucionadores de problemas de élite se han entrenado para hacer una pausa, respirar y pasar de la reacción emocional al pensamiento analítico. La segunda trampa es la adicción a las suposiciones. Tu cerebro está constantemente haciendo suposiciones para ahorrar energía. Rellena vacíos con información de experiencias pasadas, incluso cuando esas experiencias no son relevantes para la situación actual. Asumes que sabes cuál es el problema antes de haberlo investigado adecuadamente. Asumes que ciertas soluciones no funcionarán antes de probarlas. Estas suposiciones limitan tus opciones y te mantienen atrapado en viejos patrones. La tercera trampa es el apego a las soluciones. Te enamoras de tu primera idea y te involucras emocionalmente en hacerla funcionar. Incluso cuando la evidencia muestra que no es el enfoque correcto, se desperdicia tiempo, energía y recursos tratando de forzar una solución en lugar de dar un paso atrás y generar mejores opciones. La cuarta trampa es la parálisis perfeccionista. Espera la solución perfecta antes de emprender cualquier acción. Analizas demasiado, investigas demasiado y planificas demasiado mientras el problema empeora. Te convences de que necesitas más información, más tiempo o más recursos antes de poder avanzar. Comprender estas trampas es fundamental porque operan por debajo de tu percepción consciente. No te das cuenta que estás cayendo en ellos hasta que ya estás atrapado. Pero una vez que sabes qué buscar, puedes detectarlo y redirigir tu pensamiento. Lo más importante que hay que entender es que la resolución de problemas no consiste en eliminar todos los problemas de la vida. Eso es imposible y de hecho te haría más débil. Los problemas son como ejercicio físico para tu mente. Cuanto más desafiantes sean los problemas que resuelvas, más fuertes se volverán tus músculos para resolverlos. Capítulo 2. Antes de poder resolver cualquier problema de manera efectiva, primero debes comprender a qué te enfrentas realmente. Parece obvio, pero es el paso que hace tropezar a la mayoría de las personas. Reaccionan a los síntomas en lugar de abordar las causas fundamentales. Resuelven perfectamente el problema equivocado en lugar de resolver adecuadamente el problema correcto. La identificación de problemas es tanto un arte como una ciencia. Requiere que usted se aleje de su reacción emocional inmediata y observe la situación con el distanciamiento de un detective. No estás intentando arreglar nada todavía. Estás tratando de comprender qué está sucediendo realmente. La primera técnica se llama método de 5 capas. La mayoría de las personas solo ven la capa superficial de sus problemas. Ven la discusión con su cónyuge, el jefe difícil, el estrés financiero o el problema de salud. Pero a menudo estas son solo manifestaciones visibles de problemas más profundos. La primera capa es el problema superficial, lo que notas inmediatamente o lo que desencadena tu estrés. La segunda capa es el patrón. ¿Con qué frecuencia ocurre este tipo de situación y bajo qué circunstancia? La tercera capa es el sistema subyacente, los factores ambientales o estructurales que permiten que este problema exista. La cuarta capa es el comportamiento raíz, los hábitos, decisiones o acciones que crearon las condiciones para este problema. La quinta capa es la creencia o suposición central que impulsa el comportamiento. Déjame darte un ejemplo. Problema de superficie. Siempre llegas tarde y eso te causa estrés en el trabajo y en tus relaciones. Patrón. Esto sucede casi todas las mañanas y siempre que tienes reuniones importantes. Sistema subyacente. No tienes rutinas consistentes, subestimas cuánto tiempo toman las cosas y tratas de abarcar demasiadas cosas en tu agenda. Comportamiento de la raíz. Aceptas demasiados compromisos y no planificas tiempo de reserva. Creencia central. Crees que estar ocupado te hace importante y tienes miedo de que decir no decepcione a la gente. Una vez que identificas la creencia central, puedes ver que esto no es realmente un problema de gestión del tiempo. Es un problema de límites y de autoestima. Ninguna técnica de gestión del tiempo resolverá el problema de forma permanente hasta que se aborde el sistema de creencias subyacente. La segunda técnica se llama mapeo de problemas. Vas a escribir todo lo que esté relacionado con tu problema, sin importar cuán tangencialmente relacionado pueda parecer. Comience con el problema en el centro de una página. Luego, amplíe su análisis a todos los factores que contribuyen a ello, lo influyen o se ven afectados por él. Incluye a las personas involucradas, los factores ambientales, los problemas de tiempo, las limitaciones de recursos, los impactos emocionales y las consecuencias a largo plazo. No juzgues ni filtres nada en esta etapa. Estás creando un mapa visual del ecosistema de problemas. Esta técnica revela conexiones que normalmente no verías. Es posible que te des cuenta de que tu problema de relación está relacionado con el estrés laboral, que a su vez está relacionado con la presión financiera, que a su vez está relacionada con la insatisfacción profesional y que a su vez está relacionada con objetivos de vida poco claros. Lo que parecían problemas separados son en realidad síntomas diferentes del mismo problema subyacente. La tercera técnica es el cambio de perspectiva. Vas a examinar tu problema desde múltiples puntos de vista.
¿Cómo vería tu problema alguien que te ama? ¿Cómo lo verías ante alguien a quien no le importas en absoluto? ¿Cómo lo vería alguien de una cultura o periodo de tiempo completamente diferente? ¿Cómo lo vería alguien que ya ha resuelto un problema similar? Cada perspectiva revela diferentes aspectos de la situación. La persona que te ama puede ver limitaciones autoimpuestas que tú no notas. El observador objetivo podría ver soluciones simples que usted pasa por alto porque está demasiado involucrado emocionalmente. Es posible que una persona ajena a la cultura vea suposiciones que usted hace que en realidad no son ciertas ni necesarias. La cuarta técnica es el análisis de la línea de tiempo. Describe cómo evolucionó tu problema a lo largo del tiempo. ¿Cuándo lo notaste por primera vez? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando empezó? ¿Cómo ha cambiado o evolucionado? ¿Qué has probado ya y cuáles fueron los resultados? Esta perspectiva histórica a menudo revela patrones que usted ha pasado por alto. Es posible que descubras que tu problema siempre empeora durante ciertas estaciones, después de determinados tipos de eventos o cuando tienes que lidiar con determinados factores estresantes. Estos patrones le brindan pistas sobre las causas subyacentes y las posibles soluciones. La quinta técnica es la evaluación de impacto. Vas a cuantificar el coste real de este problema en tu vida. No solo los costos obvios, sino también los ocultos. ¿Cuánto le está costando en tiempo, dinero, energía, relaciones, oportunidades, salud y tranquilidad? ¿Cómo sería tu vida si este problema no existiera? Lo que se vuelve posible cuando lo resuelves. No se trata de hacerte sentir mal. Se trata de crear urgencia y motivación. Cuando comprendas plenamente lo que realmente te cuesta tu problema, estarás más comprometido a encontrar una solución. La sexta técnica es el inventario de recursos. Enumere todo lo que tiene disponible para solucionar este problema. Incluya sus habilidades, conocimientos, experiencia, relaciones, recursos financieros, tiempo, energía y cualquier herramienta o sistema al que pueda acceder. Además, incluya recursos a los que potencialmente podría acceder si fuera necesario. La mayoría de las personas subestiman los recursos disponibles. Se centran en lo que no tienen en lugar de aprovechar lo que sí tienen. Este inventario le ayudará a ver posibilidades que podría haber pasado por alto. La técnica final en la identificación de problemas es la identificación de restricciones. ¿Cuáles son las limitaciones reales dentro de las cuales estás trabajando? ¿Cuáles restricciones son hechos reales y cuáles son suposiciones que estás haciendo? ¿Qué restricciones se pueden cambiar, solucionar o eliminar por completo? Por ejemplo, usted podría asumir que no puede cambiar de carrera porque tiene una hipoteca. ¿Pero es eso realmente cierto? Podría reducir los gastos, aumentar los ingresos gradualmente o encontrar un camino de transición que no requiera una caída inmediata de los ingresos. Desafía cada restricción para determinar si es real o imaginaria. Al final de este proceso de identificación, deberías tener una comprensión de tu problema completamente diferente a la que tenías cuando comenzaste. Lo verás como parte de un sistema más grande y no como un incidente aislado. Comprenderás los patrones más profundos y las causas fundamentales. Tendrás claridad sobre lo que realmente está en juego y qué recursos tienes disponibles. Esta claridad es la base de todo lo que sigue. No puedes resolver un problema que no entiendes, ni tampoco puedes entender un problema que no has investigado adecuadamente. Capítulo 3. Una vez que hayas identificado con qué estás lidiando realmente, el siguiente paso es encontrar la causa raíz. Aquí es donde la mayoría de la gente fracasa. Tratan los síntomas en lugar de abordar la fuente. Ponen curitas en problemas que requieren cirugía. Resuelven el mismo problema una y otra vez porque nunca eliminan lo que lo crea. El análisis de causa raíz es como ser un detective. Estás buscando evidencia, siguiendo pistas y construyendo un caso basado en hechos en lugar de suposiciones. Tienes que ir más allá de las explicaciones obvias para encontrar lo que realmente está impulsando la situación. El primer método se llama la técnica de las 5 W. Comienza con el planteamiento del problema y pregúntate por qué está sucediendo. Entonces te preguntas por qué sucede esa razón. Continúa preguntando por qué 5 veces o hasta que llegues a una causa raíz que realmente puedas controlar o influenciar. Digamos que tu problema es que no estás ahorrando dinero a pesar de tener un ingreso decente. ¿Por qué no estás ahorrando dinero? Porque todo lo que ganas lo gastas. ¿Por qué gastas todo lo que ganas? Porque tienes muchos gastos mensuales. ¿Por qué tienes tantos gastos mensuales? Porque te has comprometido con suscripciones, pagos y opciones de estilo de vida que consumen todos tus ingresos. ¿Por qué asumiste esos compromisos? Porque querías disfrutar de tu dinero y pensaste que empezarías a ahorrar más adelante, cuando ganaras más. ¿Por qué pensaste que ahorrarías más tarde en lugar de ahora? Porque crees que la felicidad viene de gastar dinero en experiencias y cosas. Y tienes miedo de que ahorrar signifique privarse.
Ahora, podemos ver que la causa raíz no es un problema de presupuesto ni de ingresos. Es un sistema de creencias sobre el dinero y la felicidad. Hasta que no se aborde ese sistema de creencias, ninguna técnica presupuestaria generará un cambio duradero. El segundo método es el pensamiento sistémico. Cada problema existe dentro de un sistema de partes interconectadas. Para encontrar la causa raíz, es necesario comprender cómo estas partes se influyen entre sí. Dibuja el sistema que rodea tu problema. Si su problema es la mala salud, su sistema podría incluir su agenda diaria, su trabajo, su estrés, su entorno social, sus hábitos familiares, su tiempo disponible, sus conocimientos sobre nutrición y ejercicio, sus mecanismos de afrontamiento emocional y sus presiones sociales. Busque los puntos de influencia en este sistema, los lugares donde pequeños cambios pueden crear grandes resultados. Es posible que descubra que su problema de salud no se debe a la falta de fuerza de voluntad o de conocimiento. Puede ser causado por un horario de trabajo que no deja tiempo para la preparación de las comidas, lo que lleva a comer comida rápida, lo que crea bajones de energía, lo que lleva a la dependencia de la cafeína, lo que altera el sueño, lo que aumenta el estrés, lo que hace que las elecciones saludables sean aún más difíciles. El punto de apoyo podría ser negociar un horario de trabajo diferente o encontrar formas de preparar comidas saludables con antelación. Atacar el problema a este nivel sistémico es mucho más efectivo que intentar confiar únicamente en la fuerza de voluntad. El tercer método es el reconocimiento de patrones. Mire su historial con este tipo de problemas. ¿Cuándo más has experimentado algo similar? ¿Cuáles fueron los factores comunes? ¿Qué fue diferente entre las ocasiones en que lo manejaste con éxito y aquellas en las que tuviste dificultades? Digamos que tienes un patrón de comenzar proyectos con entusiasmo pero nunca terminarlos. Mira todos los proyectos que has iniciado. ¿Qué tenían en común? ¿Fueron demasiado ambiciosos? ¿Te faltó un plan claro? ¿Te distrajiste con nuevas oportunidades? ¿Perdiste la motivación cuando el entusiasmo inicial desapareció? ¿Le faltó responsabilidad o sistemas de apoyo? Quizás descubras que la causa principal de tu problema no es la pereza ni la falta de disciplina. Es posible que usted subestime constantemente el tiempo y el esfuerzo necesarios o que elija proyectos basándose en la fantasía en lugar de en una evaluación realista de su capacidad y nivel de interés. El cuarto método es el análisis ambiental. Tus problemas no existen en el vacío. Están influenciados por su entorno físico, su entorno social y su entorno informativo. ¿Qué en su entorno contribuye a mantener este problema? Si tu problema es la procrastinación, analiza tu espacio de trabajo. ¿Está desordenado y distrae? ¿Estás intentando trabajar en el mismo espacio donde te relajas y te entretienes? ¿Estás rodeado de personas que también procrastinan? ¿Está usted consumiendo medios que refuerzan creencias limitantes sobre la productividad? A veces, la causa fundamental es tan simple como el diseño ambiental, que hace que sea más fácil tomar decisiones equivocadas que tomar decisiones correctas. Cambiar tu entorno puede eliminar por completo la necesidad de fuerza de voluntad. El quinto método es el seguimiento de las emociones. Muchos problemas son provocados por emociones no resueltas o patrones emocionales que operan por debajo de la conciencia. Comience a prestar atención a lo que siente antes, durante y después de que ocurra su problema. Si su problema es comer en exceso, controle no solo lo que come, sino también lo que siente cuando come. ¿Tienes realmente hambre? ¿O estás estresado, aburrido, solo o celebrando? ¿Estás comiendo para evitar lidiar con algo más? ¿Estás utilizando la comida para regular emociones que no sabes cómo manejar directamente? La causa principal de comer en exceso rara vez es el hambre. Generalmente se trata de una estrategia de regulación emocional que funcionó en algún momento, pero que ahora crea más problemas de los que resuelve. El sexto método cuestiona las suposiciones. Enumere todas las suposiciones que hace sobre su problema y cuestione sistemáticamente cada una de ellas. ¿Qué pasaría si ocurriera lo contrario? ¿Qué pasa si su suposición es solo parcialmente cierta? ¿Qué pasa si es cierto en algunos contextos pero no en otros? Si tu problema es sentirte estancado en tu carrera, podrías asumir que cambiar de dirección requeriría empezar de nuevo por completo, que eres demasiado mayor para hacer un cambio, que no tienes las conexiones adecuadas o que no puedes permitirte una reducción temporal de ingresos. Cuestiona cada suposición.
¿Es realmente necesario empezar de nuevo o se puede hacer una transición gradual? ¿Existen ejemplos de personas que hicieron cambios exitosos a su edad o mayor? ¿Son realmente necesarias las conexiones? ¿O hay otras formas de entrar en un nuevo campo? Muchos problemas persisten porque aceptamos limitaciones que en realidad no son reales. Cuestionar tus suposiciones abre posibilidades que antes no podías ver. El séptimo método es el análisis de las partes interesadas. ¿Quién más se ve afectado por su problema? ¿A quién le beneficia que la situación actual siga igual? ¿Quién se vería afectado si lo resolvieras? A veces los problemas persisten porque resolverlos requeriría que otras personas cambiaran y se resisten a ese cambio consciente o inconscientemente. Si su problema es trabajar demasiadas horas, considere quién se beneficia de su exceso de trabajo. ¿Tu jefe confía en tu voluntad de asumir responsabilidades adicionales? ¿Su familia depende de los ingresos por horas extras? ¿Obtienes validación al ser visto como indispensable? ¿Está usted evitando relaciones o responsabilidades personales al mantenerse ocupado con el trabajo? Comprender estas dinámicas le ayudará a ver por qué el cambio parece difícil y que deberá abordar más allá de simplemente administrar mejor su propio tiempo. El método final es el análisis de brechas de recursos. Compara lo que necesitas para resolver este problema con lo que tienes actualmente. La brecha entre estas dos cosas a menudo revela la causa raíz. Quizás pienses que necesitas más tiempo, dinero o conocimiento. Pero la verdadera brecha podría estar en tus creencias sobre lo que es posible, tu disposición a pedir ayuda o tu capacidad para priorizar de manera efectiva. El análisis de la causa raíz requiere paciencia y honestidad. Hay que estar dispuesto a mirar más allá de las explicaciones cómodas para encontrar verdades incómodas. Usted debe estar dispuesto a asumir la responsabilidad de su parte en la creación o mantenimiento del problema incluso cuando hay factores externos involucrados. Pero este proceso es liberación. Cuando encuentras la verdadera causa, dejas de perder el tiempo en soluciones que no pueden funcionar. Dejas de repetir los mismos patrones. Obtienes el poder de crear un cambio duradero porque finalmente estás abordando lo que realmente necesita solucionarse. Capítulo 4. Ahora que comprende su problema y ha identificado su causa raíz, es hora de generar soluciones. Aquí es donde la creatividad y el pensamiento estratégico de la mayoría de las personas brillan o fallan por completo. La diferencia entre las personas que encuentran soluciones innovadoras y las personas que se quedan estancadas utilizando los mismos enfoques ineficaces se reduce a cómo generan y evalúan las opciones. La mayoría de las personas generan soluciones de manera equivocada. Siguen la primera idea que les viene a la mente, generalmente algo que ya han intentado antes o algo obvio que a todo el mundo se le ocurriría. Se limitan a soluciones que les resultan cómodas o familiares. No van más allá de sus pensamientos iniciales para encontrar posibilidades más creativas y efectivas. Los solucionadores de problemas de élite abordan la generación de soluciones de manera sistemática. Utilizan técnicas específicas para romper con el pensamiento convencional y explorar posibilidades que otros pasan por alto. Generan múltiples opciones antes de evaluar cualquiera de ellas. Separan la fase creativa de la fase crítica para evitar descartar ideas prometedoras demasiado pronto. La primera técnica es la lluvia de ideas con restricciones. En lugar de intentar pensar en alguna solución posible, vas a hacer una lluvia de ideas sobre soluciones dentro de parámetros específicos. Puede que esto parezca limitante, pero las restricciones en realidad estimulan la creatividad al obligar al cerebro a pensar de manera diferente. Establecer diferentes escenarios de restricciones. ¿Qué pasaría si tuvieras dinero ilimitado pero solo una semana para resolver esto? ¿Qué pasaría si no tuvieras dinero pero sí tiempo ilimitado? ¿Qué pasaría si solo pudieras utilizar los recursos que ya tienes? ¿Qué pasaría si tuvieras que resolver este problema de una manera que también ayudara a otra persona? ¿Qué pasaría si tuvieras que resolverlo sin que nadie supiera que estás trabajando en ello? Cada restricción te obliga a considerar diferentes ángulos y posibilidades. La solución que encuentres ante una restricción puede adaptarse a tus circunstancias reales o puede inspirar un enfoque completamente diferente. La segunda técnica es la multiplicación de perspectiva. Generar soluciones desde diferentes puntos de vista. ¿Cómo abordaría este problema un consultor empresarial? ¿Cómo lo abordaría un artista? ¿Cómo lo manejaría alguien de una cultura diferente?
¿Cómo lo afrontaría alguien que no está en absoluto cualificado, pero que no tiene miedo? ¿Cómo lo resolvería alguien con valores o prioridades completamente diferentes? Cada perspectiva aporta diferentes supuestos, prioridades y enfoques creativos. Un consultor de negocios podría centrarse en la eficiencia y el ROI. Un artista puede priorizar la expresión creativa y el impacto emocional. Alguien de una cultura diferente podría ver dinámicas sociales o familiares que usted está pasando por alto. Alguien no calificado podría sugerir algo tan simple que los expertos nunca lo considerarían. La tercera técnica es el escalamiento de la solución. Generar soluciones a diferentes escalas e intensidades. ¿Cuál es la solución mínima viable que generaría alguna mejora? ¿Cuál es la solución moderada que crearía un cambio significativo? ¿Cuál es la solución máxima que transformaría completamente la situación? ¿Cuál es la solución radical que eliminaría toda la categoría del problema? Por ejemplo, si tu problema es sentirte desconectado de tus amigos, la solución mínima podría ser enviar un mensaje de texto por semana para mantener el contacto. La solución moderada podría ser programar actividades grupales mensuales. La solución máxima podría ser planificar un viaje de reunión o mudarse más cerca de su grupo de amigos. La solución radical podría ser construir un sentido de identidad tan fuerte que no necesites la validación externa de las amistades. Cada escala revela diferentes posibilidades y te ayuda a ver la gama completa de opciones disponibles. La cuarta técnica es la ingeniería inversa. Busque ejemplos de personas que hayan resuelto problemas similares con éxito y trabaje hacia atrás para comprender cómo lo hicieron. No se trata de copiar su enfoque exacto, sino de comprender los principios y las estrategias que hicieron que su solución funcionara, investigar estudios de casos, leer biografías, encontrar entrevistas o contactar directamente a personas que enfrentaron desafíos similares. ¿Qué hicieron ellos que los demás no hacen? ¿Qué suposiciones cuestionaron? ¿Qué recursos aprovecharon? ¿Qué errores evitaron? ¿Qué harían diferente si tuvieran que resolver el problema nuevamente? La quinta técnica es la mezcla de componentes. Divida su problema en componentes y genere soluciones para cada parte por separado. Luego busque formas de combinar soluciones de diferentes componentes para crear enfoques híbridos. Si su problema es iniciar un negocio mientras trabaja a tiempo completo, sus componentes podrían incluir la gestión del tiempo, el desarrollo de habilidades, la financiación inicial, la investigación de mercado, el desarrollo de productos y la adquisición de clientes. Generar soluciones para cada componente. Luego busca combinaciones creativas. Tal vez utilice sus pausas de almuerzo para realizar investigaciones de mercado, su tiempo de viaje para escuchar podcasts de desarrollo de habilidades, sus fines de semana para desarrollar productos y su red existente para conseguir clientes iniciales. La sexta técnica es la inversión de suposiciones. Enumere las suposiciones que la mayoría de las personas hacen sobre la solución de este tipo de problema. Luego genere deliberadamente soluciones que reviertan esas suposiciones. Si la suposición común es que cambiar de carrera requiere volver a la escuela, genere soluciones que no requieran educación formal. Si se parte del supuesto de que iniciar un negocio requiere un capital significativo, genere soluciones que no requieran una inversión inicial. Si se supone que para arreglar una relación es necesario que ambas personas cambien, genere soluciones en las que solo usted cambie su enfoque. La séptima técnica es la variación de la línea de tiempo. Generar soluciones para diferentes horizontes temporales. ¿Qué podrías hacer en la próxima hora? ¿Qué podrías lograr esta semana? ¿Qué será posible durante el próximo mes? ¿Qué podrías lograr en un año? ¿Qué sería posible si tuvieras 5 años para resolver esto? Diferentes horizontes temporales abren diferentes posibilidades. La solución de una hora podría ser una llamada telefónica que lo cambie todo. La solución de una semana podría implicar investigación y planificación. La solución One Mom podría incluir el desarrollo de habilidades o la construcción de relaciones. La solución de un año podría implicar cambios importantes en la vida o transiciones profesionales. La octava técnica es la sustitución de recursos. Genere soluciones que utilicen tipos de recursos completamente diferentes a los que consideró inicialmente. Si su primer instinto es resolver el problema con dinero, genere soluciones utilizando tiempo, relaciones, habilidades o creatividad.
Si crees que necesitas más conocimiento, genera soluciones usando la experiencia existente o enfoques de aprendizaje práctico. Esta técnica a menudo revela que tienes más opciones de las que imaginabas. Es posible que no tengas los recursos financieros para contratar a un experto, pero tal vez tengas los recursos de relación para encontrar un mentor. Quizás no tengas tiempo para investigar en profundidad, pero quizá tengas la creatividad para probar pequeños experimentos. La novena técnica son las soluciones para las partes interesadas. Generar soluciones desde la perspectiva de todos los afectados o involucrados en el problema. ¿Qué solucionaría este problema? Para tu jefe, para tu familia, para tus clientes, para tu comunidad, para las personas que enfrentan desafíos similares. A veces la mejor solución beneficia a varias partes interesadas simultáneamente. A veces te das cuenta de que lo que parece ser tu problema es en realidad el problema de otra persona que has estado tratando de resolver. A veces descubres que otras personas tienen recursos o motivación para ayudarte que tú no habías considerado. La técnica final es pensar en el futuro. Imagínate que ha pasado un año y has resuelto este problema con éxito. Trabaje hacia atrás a partir de ese éxito para determinar qué debe haber sucedido para llegar allí. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué acciones tomaste? ¿Qué ayuda recibiste? ¿Qué obstáculos superaste? Esta técnica evita los bloqueos mentales que te impiden ver posibilidades. Cuando das por sentado que el problema ya está resuelto, tu cerebro deja de centrarse en por qué las cosas no funcionarán y empieza a revelar cómo podrían funcionar. Al final de esta fase de generación de soluciones, debería tener docenas de enfoques potenciales. No los evalúes todavía. No te preocupes si son realistas o prácticos. Simplemente sácalos todos de tu cabeza y ponlos en el papel. A continuación viene la evaluación. Pero primero, debes darle a tu mente creativa pleno permiso para explorar sin juzgar. Capítulo 5. Tener múltiples soluciones potenciales no sirve de nada. Si no puede determinar qué enfoque funcionará realmente en su situación específica, esta fase de evaluación separa a los solucionadores de problemas eficaces de las personas que se quedan estancadas en un análisis interminable o se lanzan a la acción sin pensar en las consecuencias. La mayoría de las personas evalúan las soluciones basándose en su intuición, en lo que parece más fácil o en lo que le funcionó a otra persona en una situación completamente diferente. Esto conduce a pérdida de tiempo, intentos fallidos y una creciente frustración. Necesita un enfoque sistemático para determinar qué solución tiene la mayor probabilidad de éxito dadas sus circunstancias, recursos y limitaciones. El primer criterio de evaluación es la evaluación de viabilidad. Para cada solución potencial, evalúe honestamente si realmente puede implementarla dados sus recursos y limitaciones actuales. Esto incluye tiempo, dinero, habilidades, relaciones y cualquier factor externo que no puedas controlar. No te limites a preguntar si es teóricamente posible. Pregúntese si es realista y alcanzable para usted específicamente. Considere sus otros compromisos, su disponibilidad real, su nivel real de habilidades y su motivación genuina para seguir adelante. Una solución que parece perfecta en el papel, pero que requiere que usted cambie completamente su personalidad o circunstancias de vida, probablemente no sea su mejor opción. El segundo criterio es el potencial de impacto. ¿Cuánto mejoraría realmente su situación cada solución si se implementara con éxito? Algunas soluciones pueden ser fáciles de implementar pero solo generan mejoras menores. Otros pueden ser más desafiantes pero transformar completamente tus circunstancias. Califique cada solución según su potencial para abordar la causa raíz que identificó anteriormente, no solo los síntomas superficiales. Una solución que te hace sentir mejor temporalmente pero que no aborda los patrones subyacentes necesitará repetirse una y otra vez. Una solución que aborde la causa raíz puede requerir un mayor esfuerzo inicial, pero crea un cambio duradero. El tercer criterio es la evaluación de riesgos. ¿Qué podría salir mal con cada solución? ¿Cuáles son las posibles consecuencias negativas? ¿Qué perderías si la solución no funciona? ¿Qué puentes podrías quemar? ¿Qué oportunidades podrías perder? No se trata de ser pesimista ni de convencerse de no actuar. Se trata de ser realista para poder prepararse para posibles obstáculos y tomar decisiones informadas. Algunos riesgos valen la pena porque las recompensas potenciales los justifican.
Otros no valen la pena por los posibles inconvenientes. El cuarto criterio es el análisis del horizonte temporal. ¿Cuánto tiempo tardará cada solución en mostrar resultados? ¿Necesita un alivio inmediato o puede invertir en enfoques a más largo plazo? ¿Está lidiando con una crisis que requiere una acción rápida o con un problema crónico que necesita un cambio sostenible? Adapte el cronograma de su solución a sus necesidades reales. Si estás atravesando una crisis financiera, es posible que necesites generar ingresos rápidamente, incluso si no es tu dirección profesional ideal. Si estás lidiando con un patrón de relación que se ha ido construyendo durante años, es posible que debas comprometerte con un enfoque a más largo plazo, incluso si no muestra resultados inmediatos. El quinto criterio es la evaluación de la alineación. ¿Qué tan bien se alinea cada solución con sus valores, objetivos e identidad? ¿Implementar esta solución le acercará a la persona que desea convertirse? ¿O requerirá que actúes de maneras que parecen falsas? Las soluciones que requieren que usted viole sus valores fundamentales o comprometa su integridad pueden funcionar a corto plazo, pero crean nuevos problemas. Las soluciones que se alinean con sus fortalezas naturales y su yo auténtico tienen más probabilidades de ser sostenibles y personalmente satisfactorias. El sexto criterio es el potencial de aprendizaje. ¿Qué ganarás al intentar cada solución independientemente de si tiene éxito completamente? Desarrollará nuevas habilidades, construirá relaciones valiosas, obtendrá conocimientos importantes y creará oportunidades para soluciones futuras. A veces vale la pena probar una solución no porque esté garantizado que funcionará, sino porque el intento en sí mismo te enseñará algo valioso o te colocará en posición de acceder a mejores oportunidades. El fracaso puede ser una preparación para el éxito futuro si estás aprendiendo y desarrollando. Capítulo 6. Implementación. Donde los planes se encuentran con la realidad. Elegir la solución correcta es apenas el comienzo. La implementación es donde la mayoría colapsa espectacularmente. Tienen planes brillantes, estrategias lógicas, enfoques bien pensados. Pero fallan en ejecutar de manera consistente. Arrancan con ímpetu, chocan con obstáculos, pierden motivación y abandonan antes de que la solución tenga tiempo de funcionar. La diferencia entre quienes resuelven problemas permanentemente y quienes permanecen atascados no es el intelecto ni los recursos. Es su capacidad de ejecutar soluciones de forma sistemática y persistente hasta obtener resultados. La implementación es una habilidad que se puede aprender y dominar. El primer principio de implementación exitosa es comenzar antes de estar listo. La mayoría espera hasta que las condiciones sean perfectas, hasta tener toda la información, hasta sentirse completamente seguros. Esto es una trampa mortal. Las condiciones perfectas jamás existen. La información completa nunca está disponible. Y la confianza nace de la acción, no de la preparación infinita. Los solucionadores de élite comienzan con lo que tienen, donde están, en este preciso momento. Entienden que la implementación revela información que ninguna cantidad de planificación puede proporcionar. Saben que la acción imperfecta genera momentum, retroalimentación y oportunidades que quedarse en modo planificación jamás creará. Tu estrategia de implementación debe seguir el principio de acción mínima viable. ¿Cuál es el paso más pequeño que puedes dar hoy para avanzar hacia tu solución? No te preocupes por el paso perfecto ni por el plan completo. Enfócate en la siguiente acción lógica que requiera la menor resistencia y proporcione el mayor aprendizaje. El segundo principio es diseñar tu entorno para el éxito. Tu fuerza de voluntad es limitada y poco confiable. Si tu solución depende de autodisciplina y motivación constantes, fracasará cuando la vida se vuelva estresante o cuando tu entusiasmo decline. En lugar de eso, diseña tu ambiente de manera que las decisiones correctas se vuelvan automáticas y las incorrectas se vuelvan difíciles. Si tu solución involucra ejercicio, prepara tu ropa deportiva la noche anterior. Si se trata de comer mejor, elimina alimentos tentadores de tu casa y llénala de opciones saludables. Si se trata de enfocarte en trabajo importante, crea un espacio dedicado y elimina distracciones digitales. Si se trata de mejorar relaciones, programa encuentros regulares y sesiones de comunicación. El tercer principio es el seguimiento riguroso de implementación. No puedes gestionar lo que no mides. Crea sistemas simples para rastrear tu progreso, no solo tus resultados finales. Rastrea tus acciones, no solo tus logros. Rastrea tu consistencia,
no solo tu rendimiento. Usa registros diarios, revisiones semanales y evaluaciones mensuales para monitorear que también estás ejecutando tu solución. Identifica patrones en lo que funciona y lo que no. Adapta tu enfoque basado en datos reales en lugar de sentimientos o suposiciones. El cuarto principio es la anticipación de obstáculos. Toda solución enfrentará barreras. En lugar de esperar que no aparezcan obstáculos, planifícalos de antemano. Pregúntate qué podría impedirte implementar tu solución. ¿Qué barreras externas podrían surgir? ¿Qué resistencia interna podrías enfrentar? ¿Qué prioridades competidoras podrían interferir? Para cada obstáculo potencial, desarrolla una estrategia de respuesta específica. Si sabes que tiendes a perder motivación después de 2 semanas, planifica exactamente cómo manejarás esa caída motivacional. Si sabes que ciertas personas desalientan tus esfuerzos, planifica cómo limitarás su influencia. Si sabes que luchas con gestión de tiempo, planifica sistemas específicos de programación y priorización. El quinto principio es la celebración estratégica del progreso. La mayoría solo celebra victorias finales, pero la implementación requiere motivación sostenida en el tiempo. Celebra pequeñas victorias, ejecución consistente y hitos de progreso. No se trata de bajar estándares ni conformarse con mediocridad. Se trata de mantener el combustible psicológico necesario para ejecución a largo plazo. Crea rituales de celebración específicos para diferentes tipos de progreso. Reconoce consistencia diaria, logros semanales y hitos mensuales. Comparte tu progreso con personas que te apoyan y entienden tu camino. Documenta tus mejoras para que puedas ver cuán lejos has llegado durante momentos difíciles. El sexto principio es iteración y optimización continua. Tu primer intento de implementación no será perfecto. Espera refinar tu enfoque basándote en retroalimentación del mundo real. El objetivo no es ejecutar el plan original sin problemas. El objetivo es lograr el resultado deseado, incluso si eso requiere modificar tu estrategia. Incorpora ciclos de revisión en tu proceso de implementación. Revisiones semanales para evaluar qué funciona y qué no. Revisiones mensuales para hacer ajustes estratégicos. Revisiones trimestrales para evaluar si tu solución sigue siendo el enfoque correcto para tu situación cambiante. El séptimo principio son los sistemas de accountability. La rendición de cuentas externa incrementa drásticamente las tasas de éxito de implementación. Podría ser un coach, un mentor, un compañero de accountability, un grupo de apoyo o un compromiso público. La clave es crear consecuencias por no seguir adelante y apoyo para permanecer en el camino. Elige accountability que coincida con tu personalidad y situación. Algunas personas prosperan con compromisos públicos y presión social. Otros prefieren accountability privada con personas de confianza. Algunos responden a stacks financieros o elementos competitivos. Encuentra lo que te motiva específicamente. El octavo principio es integración de hábitos. Las soluciones más sostenibles se convierten en hábitos en lugar de decisiones conscientes. Busca formas de integrar tu solución en rutinas y sistemas existentes. Vincula nuevos comportamientos con hábitos establecidos. Crea triggers ambientales que impulsen acciones correctas automáticamente. Si tu solución involucra acciones diarias, conéctalas con cosas que ya haces consistentemente. Si siempre tomas café por la mañana, vincula tu nuevo comportamiento con tu rutina de café. Si siempre revisas tu teléfono antes de dormir, usa eso como trigger para una nueva práctica nocturna. El principio final es persistencia a través de mesetas. Todo proceso de implementación incluye periodos donde el progreso parece detenerse o ralentizarse drásticamente. Estas mesetas son normales y temporales, pero es donde la mayoría abandona. Entender este patrón y prepararse psicológicamente para él es crucial para éxito a largo plazo. Las mesetas a menudo ocurren justo antes de grandes avances. Tu cerebro y tus circunstancias se están adaptando a nuevos patrones, pero los resultados visibles aún no se han manifestado. Durante mesetas, enfócate en consistencia más que intensidad. Confía en el proceso y continúa ejecutando incluso cuando no puedas ver progreso inmediato. Recuerda que la implementación es una habilidad. Cuantos más problemas resuelvas mediante implementación sistemática, mejor te volverás en ejecutar soluciones rápida y efectivamente.
Cada implementación exitosa incrementa tu confianza y competencia para desafíos futuros. Capítulo 7. Fortaleza mental bajo fuego. El marco de resolución de problemas más sofisticado del mundo es inútil si te desmoronas mentalmente cuando enfrentas desafíos reales. Tu capacidad para pensar con claridad, mantener enfoque y conservar perspectiva bajo presión determinará si implementarás soluciones exitosamente o las abandonarás cuando las cosas se pongan difíciles. La resiliencia mental no se trata de ser duro o carecer de emociones. Se trata de desarrollar habilidades psicológicas para procesar estrés, incertidumbre y reveses sin perder la capacidad de pensar estratégicamente y actuar efectivamente. Se trata de mantener tu capacidad de resolver problemas incluso cuando tus emociones están activadas y tus circunstancias son caóticas. El primer componente de resiliencia mental es dominio de regulación emocional. Tus emociones te proporcionan información valiosa, pero también pueden secuestrar tu toma de decisiones y nublar tu juicio. Aprender a reconocer emociones sin dejarte controlar por ellas es fundamental para pensar claramente bajo presión. Cuando sientas emociones fuertes surgiendo, usa la técnica STOP. Detén lo que estés haciendo. Toma respiraciones profundas y nota lo que estás sintiendo. Observa pensamientos y sensaciones físicas sin juzgarlos. Procede con elección consciente en lugar de reacción automática. Practica el patrón de respiración 636 cuando necesites calmar tu sistema nervioso rápidamente. Inhala contando hasta 6, mantén la respiración contando hasta 3, exhala contando hasta 6. Repite este patrón durante 2 minutos. Esto activa tu sistema nervioso parasimpático y te cambia de modo reactivo a modo responsivo. El segundo componente es flexibilidad cognitiva. El pensamiento rígido mata la efectividad en resolución de problemas. Cuando tu enfoque inicial no funciona, necesitas cambiar perspectivas, probar estrategias diferentes y permanecer abierto a soluciones inesperadas. Esto requiere entrenar tu mente para sostener múltiples posibilidades simultáneamente. Practica el patrón de pensamiento, tanto Y en lugar de pensamiento O. En lugar de ver situaciones como completamente buenas o completamente malas, busca cómo podrían contener elementos tanto positivos como negativos. En lugar de ver soluciones como perfectas o inútiles, evalúa sus beneficios y limitaciones parciales. Desarrolla tu capacidad de hacer zoom in y zoom out mentalmente. Cuando te sientas abrumado por detalles, practica hacer zoom out para ver el panorama más amplio y perspectiva a largo plazo. Cuando estés paralizado por la magnitud de un problema, enfócate en identificar acciones específicas y manejables que puedas tomar inmediatamente. El tercer componente es tolerancia a la incertidumbre. La mayoría de problemas no tienen soluciones claras y garantizadas. Necesitas actuar sin saber exactamente cómo resultarán las cosas. Las personas que no pueden tolerar incertidumbre evitan tomar acción o quedan paralizadas por ansiedad sobre posibles resultados negativos. Transforma la incertidumbre de amenaza a oportunidad. La incertidumbre significa que resultados negativos no están más garantizados que los positivos. Significa que tienes influencia sobre resultados a través de tus elecciones y acciones. Significa que existen posibilidades que aún no has considerado. Practica toma de decisiones con información incompleta. Comienza con decisiones de bajo riesgo y gradualmente avanza hacia opciones más significativas. Date cuenta de que puedes tomar buenas decisiones sin tener certeza perfecta. Genera evidencia de que la incertidumbre no previene el éxito. El cuarto componente es reframing de fracaso. La mayoría evita intentar soluciones porque teme al fracaso. Pero el fracaso es información, no condena. Te dice que no funciona para que puedas ajustar tu enfoque. Desarrolla resiliencia y capacidad de resolver problemas. A menudo conduce a soluciones mejores que las que habrías encontrado de otra manera. Adopta la mentalidad científica en tus esfuerzos de resolución de problemas. Los científicos no ven experimentos fallidos como fracasos personales. Los ven como puntos de datos que contribuyen al éxito eventual. Cada enfoque fallido elimina una posibilidad y te acerca a la solución que funcionará. Crea un sistema de aprendizaje de fracasos. Cuando algo no funciona como se esperaba, haz preguntas específicas. ¿Qué exactamente no funcionó? ¿Qué funcionó parcialmente? ¿Qué suposiciones fueron incorrectas? ¿Qué harías diferente la próxima vez? ¿Qué aprendiste que puedes aplicar a desafíos futuros?
El quinto componente es inoculación de estrés. No puedes eliminar el estrés de la resolución de problemas, pero puedes desarrollar tu capacidad de desempeñarte bien bajo estrés. Esto requiere exposición gradual a niveles manejables de presión e incertidumbre mientras practicas tus habilidades de resolución de problemas. Practica deliberadamente resolver problemas bajo presión temporal, con limitaciones o con distracciones presentes. Trabaja en puzzles desafiantes cuando estés cansado o estresado. Toma decisiones rápidas cuando hay poco en juego. Esto incrementa tu confianza en tu capacidad de pensar claramente incluso cuando las condiciones no son ideales. El sexto componente es resiliencia de identidad. Muchas personas vinculan su autoestima a su éxito en resolver problemas específicos. Cuando luchan o fracasan, lo toman como evidencia de que son incompetentes o inadecuados. Esto crea una espiral descendente donde la angustia emocional perjudica la capacidad de resolver problemas. Separa tu identidad de los resultados de tu resolución de problemas. No eres tus problemas, y tu valor como persona no está determinado por tu capacidad de resolver cada desafío perfectamente. Eres alguien que resuelve problemas, aprende de reveses y se fortalece a través de desafíos. El séptimo componente es activación de sistema de apoyo. La resiliencia no se trata de manejar todo solo. Se trata de saber cuándo y cómo acceder a ayuda, orientación y apoyo emocional. Identifica personas que pueden proporcionar diferentes tipos de asistencia durante periodos difíciles de resolución de problemas. Construye tu red de apoyo de resiliencia antes de necesitarla. Identifica personas que puedan proporcionar consejo práctico, aliento emocional, perspectivas alternativas, accountability y expertise profesional. Mantén estas relaciones durante buenos tiempos para que estén disponibles durante tiempos difíciles. El octavo componente es recuperación y renovación. La resolución sostenida de problemas requiere periodos de descanso y renovación. No puedes mantener máximo rendimiento indefinidamente. Construir periodos de recuperación en tu proceso de resolución de problemas previene burnout y mantiene efectividad a largo plazo. Practica técnicas de recuperación activa que restauren tu energía mental y perspectiva. Esto podría incluir ejercicio físico, meditación, tiempo en naturaleza, actividades creativas o conexión social con personas que te apoyan. Encuentra que genuinamente te renueva e incorpóralo en tu rutina. El componente final es creación de significado. Los problemas son más fáciles de enfrentar cuando entiendes cómo su resolución se conecta con tu propósito y valores más amplios. Cuando puedes ver cómo tus desafíos actuales contribuyen a tu crecimiento, sirven a otros o avanzan causas importantes, puedes soportar incomodidad temporal a cambio de beneficios significativos a largo plazo. Conecta tus esfuerzos de resolución de problemas con tus valores más profundos y aspiraciones más elevadas. ¿Cómo resolver este problema te convierte en mejor persona? ¿Cómo sirve a personas que te importan? ¿Cómo contribuye a causas en las que crees? ¿Cómo te mueve hacia la vida que quieres crear? La resiliencia mental es como fitness físico. Requiere práctica consistente y desafíos que incrementan gradualmente. Pero una vez desarrollada, se convierte en uno de tus activos más valiosos, permitiéndote enfrentar problemas que abrumarían a personas menos resilientes. Capítulo 8. Estrategias avanzadas para problemas complejos. Una vez que has dominado habilidades fundamentales de resolución de problemas, estás listo para técnicas avanzadas que manejan desafíos multidimensionales complejos. Estas son las estrategias que separan buenos solucionadores de problemas de excepcionales. Los enfoques que funcionan cuando soluciones simples fallan. La primera técnica avanzada es intervención de sistemas. La mayoría de problemas persistentes existen dentro de sistemas que los mantienen y refuerzan. No puedes resolver estos problemas abordando componentes aislados. Necesitas intervenir a nivel de sistemas para crear cambio duradero. Mapea todo el sistema que rodea tu problema. Incluye todas las personas, procesos, ambientes, incentivos y loops de retroalimentación que influyen en la situación. Busca puntos de apalancamiento donde pequeños cambios puedan crear efectos en cascada a través de todo el sistema. Los puntos de apalancamiento a menudo existen en flujos de información, toma de decisiones, autoridad, asignación de recursos o normas culturales. A veces cambiar quién tiene acceso a información transforma cómo se toman decisiones. A veces cambiar prioridades presupuestarias elimina condiciones que crean problemas. A veces desafiar reglas tácitas abre nuevas posibilidades. La segunda técnica es pensamiento paradójico.
Algunos problemas solo pueden resolverse haciendo lo opuesto de lo que parece lógico. Esto requiere flexibilidad mental para considerar enfoques que contradicen sabiduría convencional o tus instintos iniciales. Si tu problema es sentirte abrumado por demasiadas responsabilidades, la solución paradójica podría ser asumir una responsabilidad adicional que te fuerce a ser más eficiente en todo lo demás. Si tu problema es ansiedad social, la solución podría ser ponerte deliberadamente en más situaciones sociales en lugar de evitarlas. Practica preguntarte, ¿y si el enfoque opuesto funcionara mejor? ¿Y si lo que evito es realmente la solución? ¿Y si mi resistencia a ciertas acciones es precisamente la razón por la que esas acciones podrían ser efectivas? La tercera técnica es resolución de problemas multinivel. Los desafíos complejos a menudo existen simultáneamente en múltiples niveles: personal, interpersonal, organizacional y social. Necesitas estrategias diferentes para cada nivel y coordinación entre tus enfoques. Si tu problema es insatisfacción profesional, el nivel personal podría involucrar clarificar tus valores y desarrollar nuevas habilidades. El nivel interpersonal podría involucrar negociar con tu jefe o construir nuevas relaciones profesionales. El nivel organizacional podría involucrar abogar por cambios de políticas o shifts culturales. El nivel social podría involucrar tendencias de toda la industria o factores económicos. Aborda múltiples niveles simultáneamente en lugar de asumir que arreglar un nivel resolverá todo. A veces cambios personales permiten mejoras interpersonales que crean oportunidades organizacionales que contribuyen a cambios sociales más amplios. La cuarta técnica es resolución de problemas temporal. Algunos problemas solo pueden resolverse a lo largo del tiempo mediante acciones cuidadosamente secuenciadas. No puedes hacer todo a la vez, pero puedes crear una línea de tiempo donde cada fase se construye sobre logros previos. Si tu problema es lanzar un negocio mientras mantienes estabilidad financiera, tu solución temporal podría involucrar desarrollar habilidades y ahorrar dinero en la fase 1, construir productos y probar mercados en la fase 2, transicionar a empleo part-time en la fase 3, y lanzar full-time en la fase 4. Diseña tu cronología de resolución de problemas para contabilizar curvas de aprendizaje, desarrollo de relaciones, acumulación de recursos y timing de mercado. Algunas soluciones requieren paciencia y secuenciación estratégica en lugar de acción inmediata. La quinta técnica es apalancamiento de restricciones. En lugar de ver limitaciones como barreras, úsalas como catalizadores creativos. Las restricciones fuerzan innovación y eliminan opciones que de todas formas no eran viables. Si tienes recursos financieros limitados, esa restricción podría forzarte a desarrollar soluciones más creativas, sostenibles y escalables que enfoques costosos. Si tienes tiempo limitado, esa restricción podría forzarte a enfocarte solo en actividades de alto impacto y eliminar todo lo no esencial. Lista todas tus restricciones y pregúntate cómo cada una podría ayudarte a encontrar mejores soluciones. ¿Qué posibilidades abren estas limitaciones? ¿Qué enfoques hacen necesarios que de otra manera no habrías considerado? La sexta técnica es orquestación de stakeholders. Los problemas complejos generalmente involucran múltiples personas con diferentes perspectivas, prioridades y recursos. En lugar de intentar resolver estos problemas unilateralmente, necesitas orquestar soluciones colaborativas que alineen intereses de todos. Mapea todos los stakeholders que son afectados por tu problema o podrían influir en él. Entiende qué quiere cada stakeholder, qué teme, qué recursos controla y qué los motivaría a apoyar tu solución. Diseña soluciones que creen valor para múltiples stakeholders simultáneamente. Las mejores soluciones convierten opositores potenciales en aliados al abordar sus preocupaciones y aprovechar sus fortalezas. La séptima técnica es planificación de escenarios. Enfrentando incertidumbre sobre condiciones futuras, desarrolla múltiples rutas de solución para diferentes escenarios posibles. Esto previene que te tomen por sorpresa y te permite adaptarte rápidamente cuando las circunstancias cambian. Identifica las incertidumbres clave que podrían afectar tu problema y solución. Crea 3 a 5 escenarios que representen diferentes combinaciones de estas incertidumbres. Desarrolla soluciones contingentes para cada escenario e identifica acciones que funcionen a través de múltiples escenarios. Este enfoque es particularmente valioso para decisiones profesionales, planificación de negocios, desafíos de relaciones y planificación financiera donde factores externos fuera de tu control influyen significativamente en resultados. La octava técnica es análisis de metaproblema. A veces tu problema no es el problema obvio que estás intentando resolver. Es tu enfoque hacia los problemas en general. Da un paso atrás y examina tus patrones de resolución de problemas, suposiciones y puntos ciegos. Eliges consistentemente soluciones que se ven bien en papel pero que no reflejan tu personalidad o preferencias reales. Evitas ciertos tipos de soluciones debido a miedos o experiencias pasadas.
¿Subestimas desafíos de implementación o sobreestimas tus recursos disponibles? Resolver el metaproblema a menudo hace que problemas individuales sean mucho más fáciles de manejar. Si te das cuenta de que consistentemente subestimas requisitos de tiempo, puedes ajustar toda tu planificación futura en consecuencia. La novena técnica es síntesis de recursos. Los problemas avanzados a menudo requieren combinar recursos de formas novedosas en lugar de aplicar recursos individuales directamente. Busca formas de combinar tu tiempo, dinero, habilidades, relaciones y oportunidades para crear soluciones que no serían posibles usando solo un recurso. Podrías combinar tu expertise profesional con la red de otra persona para crear oportunidades de negocios. Podrías combinar tu tiempo disponible con recursos de aprendizaje online para desarrollar habilidades valiosas. Podrías combinar tus recursos financieros con el tiempo y energía de otros para implementar soluciones que no podrías manejar solo. La técnica avanzada final es evolución de solución. Las mejores soluciones no son estáticas. Evolucionan y mejoran con el tiempo a través de retroalimentación, circunstancias cambiantes y nuevas oportunidades. Diseña tus soluciones para que sean adaptativas y mejorables en lugar de fijas y permanentes. Incorpora mecanismos de aprendizaje en tus soluciones para que puedas continuamente refinarlas y optimizarlas. Crea loops de retroalimentación que proporcionen información sobre qué funciona y qué no. Permanece alerta a nuevos recursos, oportunidades e insights que podrían mejorar tu enfoque. Planifica para evolución de solución desde el principio en lugar de esperar que tu primer enfoque sea perfecto. Reconoce que tu solución necesitará cambiar y mejorar con el tiempo, y diseña flexibilidad en tu proceso de implementación. Estas técnicas avanzadas requieren práctica y experiencia para dominarlas. Comienza aplicándolas a problemas más pequeños y menos críticos para desarrollar tus habilidades antes de enfrentar los grandes desafíos de la vida. La inversión en desarrollar estas capacidades pagará dividendos a lo largo de tu carrera de resolución de problemas. Capítulo 9. Dominando constelaciones de problemas complejos. Los problemas del mundo real rara vez existen aislados. Vienen en clústeres, con múltiples desafíos interconectados que se influyen entre sí de formas complejas. Estos problemas de múltiples capas requieren enfoques sofisticados que aborden varios asuntos simultáneamente mientras gestionan las relaciones entre ellos. El primer paso para manejar clústeres de problemas complejos es mapeo de relaciones. Necesitas entender cómo tus problemas se conectan e influyen entre sí. Algunos problemas son la causa de otros problemas. Algunos son síntomas de problemas más profundos. Algunos están completamente separados pero compiten por los mismos recursos o atención. Crea un mapa visual mostrando todos tus desafíos actuales y dibuja líneas conectando problemas relacionados. Usa diferentes tipos de líneas para mostrar diferentes relaciones. Líneas sólidas para relaciones causales directas, líneas punteadas para influencias indirectas, flechas para mostrar dirección de influencia, y diferentes colores para mostrar impactos positivos o negativos. Este proceso de mapeo a menudo revela que lo que parecían 5 problemas separados es realmente un problema central generando múltiples síntomas. O podría mostrar que 2 problemas están creando un loop de refuerzo empeorando ambos. Entender estas relaciones previene que resuelvas un problema empeorando otro. El segundo paso es secuenciación prioritaria. No puedes resolver todo a la vez, pero el orden en que abordas problemas importa enormemente. Algunos problemas necesitan resolverse antes de que otros puedan resolverse. Algunos problemas, al resolverse, hacen que otros desaparezcan automáticamente. Algunos problemas empeoran si no se abordan mientras trabajas en otros asuntos. Identifica qué problemas son fundamentales y cuáles son dependientes. Los problemas fundamentales posibilitan o previenen soluciones a otros problemas. Los problemas dependientes solo pueden resolverse después de abordar asuntos fundamentales. Por ejemplo, si tienes estrés financiero y problemas de relación, y los problemas de relación son causados mayormente por presión financiera, abordar primero la situación financiera podría resolver ambos problemas. Busca problemas que sirvan como puntos de apalancamiento. Estos son desafíos que, cuando se resuelven, crean efectos en cascada positivos a través de múltiples áreas de tu vida. Resolver un problema de apalancamiento podría mejorar simultáneamente tu salud, relaciones, finanzas y satisfacción profesional. El tercer paso es asignación de recursos a través de problemas. Tienes recursos limitados de tiempo, energía, dinero y atención. Cuando enfrentas múltiples problemas, necesitas asignar estos recursos estratégicamente en lugar de dispersarlos igualmente a través de todos los asuntos. Aplica el principio 80-20 a tu clúster de problemas. ¿Qué 20% de problemas, si se resolvieran, eliminarían 80% de tu estrés o crearían 80% de mejora en tu vida? Enfoca recursos desproporcionados en estos problemas de alto apalancamiento.
Considera también ciclos de tiempo para diferentes problemas. Algunos problemas requieren atención inmediata y recursos intensivos durante cortos periodos. Otros requieren atención consistente de bajo nivel durante largos periodos. Algunos pueden ponerse en espera temporalmente sin consecuencias significativas mientras abordas asuntos más urgentes. El cuarto paso es identificación de sinergia de solución. A veces una sola solución puede abordar múltiples problemas simultáneamente. Estas soluciones sinérgicas son increíblemente valiosas porque maximizan el retorno sobre tu inversión de tiempo y energía. Si tienes problemas con salud, estrés, calidad de sueño y productividad, una rutina de ejercicio regular podría abordar todos estos asuntos simultáneamente. Si tienes problemas con aislamiento social, habilidades profesionales y satisfacción personal, unirte a una comunidad profesional o tomar una clase sobre un tema que te interesa podría resolver todos estos desafíos. Busca soluciones que creen loops de retroalimentación positivos donde resolver un problema facilita resolver otro, que a su vez hace el primer problema aún más manejable. Estos loops autorreforzantes crean momentum que acelera tu progreso a través de todo tu clúster de problemas. El quinto paso es gestión de interferencia de problemas. A veces resolver un problema crea o empeora otros problemas. Necesitas anticipar y mitigar estas interferencias potenciales. Si resuelves un problema financiero tomando un segundo trabajo, podrías crear nuevos problemas de salud, relación y balance de vida. Si resuelves un problema de relación volviéndote más asertivo, podrías temporalmente crear conflicto con personas acostumbradas a tu comportamiento previo. No dejes que interferencias potenciales te impidan resolver problemas importantes, pero planifica para ellas. Desarrolla estrategias de mitigación que minimicen efectos secundarios negativos de tus soluciones. A veces esto significa secuenciar soluciones diferentemente. A veces significa ajustar soluciones para reducir interferencia. A veces significa aceptar trade-offs temporales sabiendo que beneficios a largo plazo los justifican. El sexto paso es monitoreo de todo el sistema. Cuando estás trabajando en múltiples problemas, necesitas rastrear tanto problemas individuales como el sistema completo. Crea un dashboard de resolución de problemas que te permita ver de un vistazo cómo te está yendo en cada problema individual y qué tendencias están emergiendo a través de tu situación completa. Este dashboard podría rastrear métricas específicas para cada problema, patrones temporales de progreso o reveses, correlaciones entre diferentes problemas, uso de recursos a través de diferentes esfuerzos de resolución de problemas, y satisfacción general con tu vida. Revisa este dashboard regularmente para identificar cuando necesitas rebalancear recursos, ajustar estrategias o cambiar prioridades. El monitoreo de todo el sistema previene que te vuelvas tan enfocado en resolver un problema que descuides otros o que no notes cuando tu enfoque general necesita cambiar. El séptimo paso es cultivo de resiliencia sistémica. Cuando enfrentas múltiples problemas simultáneamente, tu sistema general necesita ser lo suficientemente robusto para soportar múltiples frentes de esfuerzo. Esto requiere prácticas deliberadas que mantengan tu energía, motivación y efectividad. Protege tu capacidad esencial con prácticas innegociables que preserven tus funciones básicas pase lo que pase. Esto suele incluir dormir lo suficiente, una dieta saludable, ejercicio regular y algún tipo de manejo del estrés. Crea amortiguadores en tu vida que absorban los impactos y eviten que los problemas en un área se propaguen catastróficamente a otras. Esto podría incluir ahorros de emergencia, redes de apoyo social, horarios de trabajo flexibles o diversas habilidades. Desarrolla tus habilidades para cambiar de contexto para que puedas transitar eficazmente entre diferentes tipos de problemas sin transferir el estrés de un contexto a otro. Crea rituales de transición que te ayuden a cambiar tu mentalidad, procesar tus emociones y renovar tu enfoque. No olviden darle a me gusta y suscribirse, amigos.